buenos días. Vamos a presentar el trabajo correspondiente al gasto público, actividad 3 de finanzas públicas. Los integrantes de mi equipo son Aide Botina Criollo, María Angélica Delgado y mi persona Jennifer Alejandra Torres. Actividad presentada a la docente Silvia Lara Pinzón. Gasto público. Es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos, como es la educación, salud, seguridad y proveer bienes y servicios como es el alcantarillado, la electricidad, las vías, donde todos nos beneficiamos. Para reglamentar el gasto público se debe hacer un presupuesto anual, el cual es el Presupuesto General de la Nación, también conocido como el PGN, donde se dividen en ingresos y gastos. El Presupuesto General de la Nación es el instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional asigna los recursos públicos con el fin de alcanzar los diferentes objetivos de política fiscal, de los cuales se destaca el crecimiento económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución de ingresos. La formación del presupuesto la realiza el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. El gasto público incluye construir colegios, estaciones de policías, carreteras, parques y también sirve para pagar los salarios de todos los profesores, los policías, jueces, etc. En Colombia, el Congreso Nacional, la Asamblea Departamental y los consejos municipales son respectivamente los órganos que deben aprobar el presupuesto de cada nivel. Estas instituciones se hayan representado los intereses de los electores y por ello se discute, se reforma y aprueba el presupuesto de cada gobierno nacional, departamental y municipal. Las finanzas públicas se enfocan principalmente en la obtención de los ingresos, la realización de los gastos y la deuda pública. De esta forma evidenciamos cómo el gobierno interviene en la recaudación de impuestos y gastos públicos y depende de este manejo se genera el déficit y el superávit. Donde la idea es tener un ahorro público y no una deuda, de esta forma para entender como por ejemplo, si el déficit está muy alto y la deuda está por encima de los ingresos, el gobierno comienza a financiarse más con la deuda que con los ingresos y la podemos ver reflejada en las tasas de interés, dejando en efecto negativo. Ahora vamos a continuar con la pregunta número 3. ¿Cómo se relacionan el gasto y el déficit presupuestal con la deuda pública y la deuda del gobierno central? Para ello nos vamos a ayudar de estas diapositivas que están aquí y entre ellas vamos nuevamente a hacer un pequeño resumen para entrar más en contexto sobre qué es el gasto público, el déficit presupuestal y la deuda pública en Colombia. Y luego vamos a hacer una integración de las tres. Empezaremos por hablar sobre el gasto público. Es importante afirmar que en todos los países existe una estrecha relación entre el gasto público, el déficit presupuestal y la deuda pública, no solamente en Colombia, ya que son directamente proporcionales. Vamos a ver por qué. Primero, un breve resumen, pues el gasto público, como bien sabemos, se refiere a la cantidad de dinero que el gobierno gasta en provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, infraestructura, defensa y entre otros. Y en este caso, este puede ser financiado a través de los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales pues ya sabemos que son impuestos y otras fuentes de ingresos del país. Y en algunos casos a través de una deuda. A su vez, ahora recordemos qué es el déficit presupuestal. Pues como ya sabemos, vamos a recordar, el déficit presupuestal se produce cuando el gobierno gasta más dinero del que recauda. Y esto es a través de los ingresos fiscales. En otras palabras,
es la diferencia entre el gasto público y los ingresos del gobierno en un periodo dado. Cuando hay un déficit presupuestal, el gobierno tiene que encontrar formas de financiar este déficit. Puede ser, como hablamos anteriormente, a través de una deuda. A su vez, como todos los temas se entrelazan, ahora vamos a abordar lo que es la deuda pública. Como ya sabemos, el gobierno, cuando está en déficit, entonces va a recurrir a la deuda. Y este va a ser cuando no puede cubrir ese déficit presupuestal del que hablamos anteriormente con sus ingresos. Y generalmente recurre a la toma de una deuda pública. La deuda pública es el dinero que el gobierno toma prestado a través de la emisión de bonos del gobierno, préstamos de instituciones financieras o de organismos internacionales como el Banco Mundial. También, a su vez, puede tomarlo prestado del Fondo Monetario Internacional. La deuda pública acumulada es la suma de todos estos préstamos, todos los préstamos que este gobierno ha tomado a lo largo del tiempo. Ahora bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que es la deuda del gobierno central. Pues, ¿qué podemos decir? Que la deuda del gobierno central ya es específicamente la deuda contraída por el gobierno central de Colombia, que incluye al gobierno nacional y algunas de sus entidades descentralizadas. Esta deuda representa una parte significativa de la deuda pública total de todo el país. Ahora vamos a relacionar todos estos elementos entre sí. Podemos afirmar que cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, pues es el déficit presupuestal del que venimos hablando. Y esto va a aumentar a su vez la necesidad de financiamiento. A su vez, para cubrir este déficit, el gobierno puede emitir bonos del gobierno u obtener los préstamos. Ahí vemos cómo están directamente relacionados con la deuda, lo que aumenta la deuda pública y en particular la deuda del gobierno central. Como podemos ver anteriormente, aquí están relacionados directamente todos los conceptos. Un alto déficit presupuestal constante puede llevar a un aumento significativo de la deuda pública, lo que a su vez puede tener implicaciones para la estabilidad financiera y la capacidad del gobierno para financiar todas sus operaciones. Después de este breve resumen, podemos apreciar cómo es tan importante gestionar el gasto, el déficit presupuestal con la deuda pública y la deuda del gobierno central, y cómo todas ellas se entrelazan entre sí y cómo pueden dar consecuencias a un gobierno tan críticas en caso de un mal manejo, ¿verdad? A medida que una deuda aumente, vamos a ver cómo el gobierno se estanca, puede entrar en una crisis financiera demasiado grave que luego, con una deuda pública acumulada o una deuda que sobrepase por mucho sus ingresos o sus recaudos, el país va a entrar en crisis. Entonces ya vemos cómo para Colombia en este momento puede ser tan importante la toma de decisiones para gestionar mejor esta deuda pública, para administrar mejor los ingresos que recibe y para disminuirla, que es el objetivo que es y debería ser el objetivo para cualquier gobierno en el poder. También es importante afirmar que la deuda pública y la gestión adecuada de la misma pues es un factor esencial para la sostenibilidad fiscal y evitar crisis financieras en cualquier país. Tanto Colombia como otros países deberían y deben siempre gestionar, monitorear de cerca toda la relación entre el gasto y el déficit presupuestal. Y así garantizar que el pago de la deuda se vaya disminuyendo en lugar de aumentando, y de esa manera pues se puede garantizar un equilibrio adecuado y sostenible para sus finanzas públicas, que es la parte más importante para la sostenibilidad de un país. Como bien también podemos concluir, cada país es como si fuera una empresa y los administradores de la misma empresa pueden hacerse cargo de que salga a flote, de que mejore sus finanzas con una buena administración, o que la deuda aumente, que no se compense el recaudo con la deuda y que se desperdicien los recursos, como vimos en las anteriores diapositivas de reflexión.
Ahora para garantizar que puedan tener más al tanto sobre esta información, se quedan con unas poquitas diapositivas aquí del tema que estamos abordando ahora mismo para que las puedan pues apreciar bien. Y luego continuamos con mi compañera Aide Botina. Fiscal. Es una situación que se presenta cuando el gasto público de un gobierno supera sus ingresos, es decir, cuando el gobierno gasta más dinero del que recauda. Esto tiene consecuencias significativas para la economía, como por ejemplo, si no se controla adecuadamente puede llevar a problemas económicos graves, como el aumento de la deuda pública y la inflación. El déficit fiscal puede tener varias causas, como una disminución de los ingresos fiscales debido a una recesión económica, una mala administración financiera o incluso políticas fiscales poco eficientes. Otra consecuencia en los altos déficit fiscal pueden generar desconfianza en los mercados financieros y los inversores internacionales, lo que se puede reflejar en una mayor volatilidad en los mercados, inestabilidad económica y mayores posibilidades de tener una crisis financiera. Como hemos visto, un desequilibrio financiero de este tipo se traduce en el aumento de impuestos, la inflación y la menor estabilidad económica, entre otras consecuencias. Es fundamental que los gobiernos mantengan una política fiscal equilibrada y sostenible para proteger el bienestar y la prosperidad de la población.